Buenas noches a todos, chavales. Pues vamos con el Inside Star Citizen. Recordad que bueno, que ya es el episodio 3, que ahora la round de ver se llama Inside Star Citizen. Y vamos a ver qué nos cuentan. La verdad es que pinta interesante. Vamos a ello. Buenas, Cartaginas. Todo agua porque, madre mía. Ay, vamos a ello. Star Citizen's development is always looking ahead to the next feature, the next optimization, the next awesome content. But it can be just as important to continue making improvements to existing aspects of the persistent universe whenever possible. And members of our environment art team are doing just that. To get things started for us this week, let's find out what they're up to. Bueno, nos comentan que en Star Citizen siempre están trabajando por nuevas tecnologías y tal, pero que también está bien mejorar lo que ya se tiene. Y nos van a enseñar pues las mejoras que están haciendo a lo que ya tenemos. In the last couple of months, we had the opportunity to revisit the underground facilities from a lighting perspective. When we initially released the underground facilities, we had only 4 or 5 different variations of the layout. And at the time, we just lit each one individually, placing the lights in pretty much the exact same locations for each room because they're the same rooms. But we were noticing that as we were doing more playthroughs and we were placing more props based on like mission spawning, that certain areas or NPCs or props were missing contact shadows. Están trabajando las luces de los subterráneos y están comentando de que, bueno, que al principio tenían como una especie de luz general, que se han dado cuenta de que esto tenía que cambiar porque los NPCs que daban algunas misiones y tal, como que faltaban algunas sombras en esas localizaciones, en esos NPCs. So we added more shadow casting on the existing light setups. And as we want to build our locations more modularly in the future, it makes sense to move the lighting away from the entire environment and into each kind of individual module and just make sure that it blends nicely between each room and each environment. Está comentando de que han añadido nuevas sombras y a medida que van avanzando en el proyecto quieren hacer que cada parte de cada búnker, que sea modular, ¿no? Que es modular, pues que cada parte tenga sus luces, pues para así hacerlo mejor para el futuro, ¿no? This means that in the future, when we want to generate more layouts and more underground facilities, all of the lighting is already pre-baked in. So this speeds up our development time a lot. It minimizes bugs and just makes life a lot easier in general. Claro, está comentando que debido al tema de luces que le han puesto y demás, o sea, la tendencia que tienen de ponerlo de la forma modular hace que se mezcle mejor con los propios entornos, que sea más propio del entorno, lo que es la iluminación que tienen, y que además, de cara al futuro de desarrollo, eviten que haya bugs. Se evitan mucho más bugs. Buenas, cortagargantas. Our development time a lot. It minimizes bugs and just makes life a lot easier in general. Dice que les hace la vida más fácil. Vamos a ver la revisión de ArcCorp. So I'm going to show some of the updates with ArcCorp that we've been doing, specifically on the cityscape, adding more variation to it. So here we've got a current tile as it looks at the moment. We did a lot more work on this, so we've got kind of a lot more realistic placements with adverts. It's kind of feeling a bit more like Times Square or like Piccadilly Circus. Está comentando de que han metido mucho, como más variedad de publicidad y como una forma de publicidad distinta para añadir más cosas y que dan la sensación de algo más parecido a lo que sería Piccadilly Circus o Times Square, que son calles, ¿no? Y con publicidad y tal de ese estilo. Less flat on the walls and just more parallax and just much cooler look and the trenches are way deeper now. Dice que es menos planos, menos partes lisas en los edificios y más parallax. El parallax es una cosa que os va a hacer gracia, pero bueno, aprendí del Terraria lo que era el parallax. Y es que, bueno, tú cuando ibas en el Terraria podías activar esa opción y lo que hacía era que cuando tú ibas avanzando daba la sensación de que había un fondo dinámico detrás. Que era simplemente como imágenes que se movían a distinto tiempo. Pues lo que han hecho ha sido añadir más parallax. Imagino que será pues quizás en
en ventanas o cosas así, no sé muy bien, pero bueno, imagino que lo iremos viendo sobre la marcha. The other things we've been doing are redistributing buildings. Mira, esto que veis aquí, que son las luces, esto es el parallax, perdón. Esto que se mueve es el parallax. Y también están diciendo que han redistribuido también So edificios. we've got some buildings that kind of weren't seen that often, like the metaclassical style of buildings. So we're seeing more of these now, which kind of indicate kind of a past of art court where the fashion and the architectural style was a little different. Dice que han añadido este edificio que añade un poco de estilo diferente a lo que son los edificios de Arcorp y que han puesto más como este. We've also reduced the amount of red buildings in Art Corp, so there's less of that sea of red, which I know everyone Dice que también han reducido la cantidad de edificios rojos loved. porque dice que, bueno, que ya sabemos que a todos nos gusta que haya los edificios rojos en plan ironía, porque había demasiado rojo en Arcorp y eso lo están cambiando. Got some new buildings like these ones, which Nuevo are a edificio little bit como more este. beefy, and like Que es más robusto, el edificio que nos estamos enseñando, el que ponía 09. one over here, which is kind of an interesting shape. So we're just adding, dotting around a few new building styles, a bit more unique shape to them. Están añadiendo pues edificios con formas más únicas y que lo hace pues de una forma interesante. En general están añadiendo más variedad a lo que son los edificios ya conocidos de Arcorp. Then of course we've got something we've mentioned before, the donut building. Por or supuesto donut tenemos el tile, edificio del which Donus. is really nice, adding to the kind of shape language of Art Corp. So we're not just seeing blocky buildings everywhere. We've got this nice circular megastructure going on. And then we've added a lot more types of adverts in, so we don't see like the same advert like 5 times in one view. Claro, han añadido más tipos diferentes de publicidad para que no veamos siempre la misma publicidad repetida, para dar más variedad a los carteles publicitarios que vamos a ver por Arcorp. So all this hopefully will add more variation and more breakup and more interest to Art Corp Cityscape. We've liked doing this, so I hope you guys enjoy it when you get it. So, Dice que todo esto que están haciendo pues añadirá más variedad y más interés a lo que es el paisaje de Arcorp. for the last couple episodes, this is the point where we'd include some of the outtakes that occurred during filming. We don't have that this week. It's because nobody's going to hand me a dog today. No writers are going to crash the hosting this time. Vale, dice que esta vez no lo van a trolear, ni le van a aparecer con un perro, ni nada por el estilo. On one of the many sync calls between team members from different studios. So here's Josh and Yogi with a review of ship audio improvements between Alpha 3.4 and 3.5. Nos van a enseñar las diferencias, la revisión que ha habido de sonido con respecto a la 3.4 a la 3.5, para que veamos realmente la diferencia que hay. Pues la 3.4. Hello. Awesome. Let's talk about some ship audio difference between 3.4 and 3.5. Vamos a hablar del audio de las naves, de la 3.4 a la 3.5, las Well, I think that diferencias. sounds all very flat, don't you think? It's just following really what the ship is doing, but not much more beyond that. It's just a transition between two very, very static sounds rather than, being like a dynamic, evolving thing. Claro, dice que es lo que tenían antes, que era simplemente algo muy estático y que no daba ninguna referencia. El sonido simplemente daba que la nave estaba haciendo algo, pero muy plano todo, ¿no? The drama we have now on the transition between like after doing a normal flight and when you pull it away from stationary and all that kind of stuff. Yeah. So let's take a look at 3.5 instead. Claro, ahora nos van a enseñar, sobre todo están enfatizando en el tema de la diferencia que hay de tener la velocidad al tope con el afterburner, que había la 3.4 a la 3.5, que sabemos que es diferente también, y que, bueno, pues esa transición que se representa en el sonido. I think what I like most is that the noises from the thrusters, they're not just coming from the thrusters anymore, but the whole ship is now talking to you. We have these proxy points in the cockpit now that tell you what the sound of the ship is, as opposed to what's the ship of like each individual thruster. Claro, está comentando de que ahora el sonido no viene como la 3.4, no viene solo de los impulsores de atrás, sino que viene de varios proxies, de varios puntos de la nave, que acordar que decían que tenía como puntitos puestos por aquí.
y que eran referencia de audio, varios puntos puestos, los habrán puesto los desarrolladores, ¿no? Y dice que la nave te da más información de lo que está ocurriendo, no es como antes, ahora te da muchísima más información. And I tried to place sounds like, look at the ship, where would this sound actually be coming from? I thought about where the rotation sound would come from, where the surgy sounds would come from, and all that kind of stuff. Yeah, it feels so much better than 3.4. Okay, Yeah. so I think that's for space combat. Let's take a look at atmospheric You can stuff. see that in atmospheric. Claro, está diciendo que para el espacio que ya está, porque están haciendo como hablando entre ellos, ¿no? Sobre qué tal está el audio, para probarlo y tal. Y dice que el tipo, ¿no? Pues que tuvo que pensar, pues para cuadrar bien el sonido de cuando estabas haciendo una rotación, de saber de dónde viene exactamente. Es decir, si te viene un impulsor lateral, pues lo vas a notar de ahí, ¿no? No lo vas a notar como antes. Era pues un ruido global y ya está. Entry as well, the camera shake. So we'll look at that. Oh yeah, this sounds unhealthy. Yeah, you can see the camera shake there with the combination of the kind of flame cone sounds and the vibration sounds happening there. That flame cone sounds way more detailed than it was in 3.4 because Están hablando de la llama esta, del cono de llama cuando entras en atmósfera, que está mucho más detallado que antes el sonido, y de que ahora al entrar en la atmósfera, pues que se combina todo lo que son las vibraciones de la nave con los sonidos propios de la atmósfera, más el cono este de fuego, que ha quedado bastante espectacular. it actually changes depending on the speed you're going, on the temperature of the ship and stuff, rather than just being one loop, which is really cool. Also, you can hear how the ship is moving against the wind. Nos están enseñando ahora que también se puede escuchar cómo el sonido se escucha el sonido del viento, ¿no? Cuando la nave se mueve a contraviento. Y también que nos comentaba también los diferentes sonidos de la nave según la temperatura que alcanzada. Yeah, so when you turn off the engines, you're just getting the environment feedback and vibration sounds rather than the thrusters as well. Si apagas los motores, solo tienes el sonido In del 3.4, entorno. when you turn the engines off, you'd lose all of the sounds because of the way they were triggered. They were all tied to the thrusters, but here we can. Dice que en la 3.4, si tú apagabas el sonido de la nave, directamente te quedabas sin sonido, pero aquí que se puede escuchar el sonido de lo que es el entorno. You can hear just the vibration and the environment feedback sounds by themselves. It just tells you how systemically everything works. As the ship slows down, all these sounds slowly die away, and you have this eerie, silent atmosphere thing going on, and which is really creepy, and tells you really, oh, if that happens actually in the game, then I am in trouble, right? Because I'm going to crash to the. Claro, está comentando de que si eso te pasa en el juego, si solo escuchas ese sonido, que es como espeluznante porque realmente sabes que estás en problemas. Si no escuchas, si tienes la nave todo supuestamente encendida, solo escuchas el ambiente, es que te estás cayendo de morros. Planet. Well, not in this case because the ship is turned on again. Yeah. But I really like that moment. Let's take a look. Dice que le gusta mucho ese momento. We had a couple of backers who did a lot of nice videos with the 3.5 and the 3.5 Evocati and PTU versions, and those videos also pretty much show off what the audio. Hablando de que tienen algunos backers que han hecho vídeos tanto del PTU como de Evocati para mostrar el sonido de la nave. Stuff is doing. I really like how the difference between internal and external sounds are. Dice que le gusta mucho también la diferencia que hay entre sonido externo y sonido interno cuando estás dentro de lo que es la cabina y cuando le das al F4. I realized now it feels so real. Dice que se siente muy real ahora. I mean, being inspired by real things is also something that we went for. We have a lot of military and airline pilots, and we actually reached out to people to ask, hey man, how does it feel, and how do things sound like when you're actually flying a fighter or a glider? Está comentando de que realmente tienen pilotos de militares y pilotos de aerolíneas y que le preguntan para recibir feedback sobre realmente cómo se siente el volar en un caza o en un avión de verdad, en un glider, en un jet. And all these discussions went into 3.5. So yeah, there's a lot of more stuff to come, and we're really looking forward to show that off.
Dice que todavía queda mucho, mucho que meter hasta que realmente puedan dar por finalizado el tema. Decís por ahí, menuda basura de vuelo. Como no lo pulan, la gente no juega. Cartaginés, yo creo que el vuelo está espectacular. No confundir modelo de vuelo con combate. Son cosas diferentes, ¿vale? Igual estás pensando en el combate y no es lo mismo. Now, if you've spent any amount of time on Spectrum the last couple weeks, you've probably heard people speculating about the Persistent Universe's next vehicle edition from Tumbrel. And this week, we're ready to pull back the curtain and let our developers introduce you to that wheeled warrior of wickedness. Thanks, Mike. The Tumbrel Ranger. Nuevo vehículo. El Tumbrel Ranger. Está diciendo que hemos escuchado por Spectrum especular acerca de esto. De hecho, no es especulación ni nada, tal así como lo cuenta, sino que realmente nos han enviado una carta a los concierge. O sea, nos han enviado un email y en el email se detalla que Tumbrel pues tenía algo preparado. Y asimismo también se rumoreaba algo de Aegis. Pues vamos a ver de qué va el tema. When this gets into the game, I really want people to get on the bike and really just feel the road beneath their feet and between their thighs. Dice que cuando la gente llega al juego quiere que la gente pueda sentir el hecho de montar en una moto y sentirla entre los muslos. Y se parte el fulano. What? I mean, like, okay, so Paul Jones was building this thing, right? And like, we have to put components in the bike, and he literally had to put the components in between your legs because there's no more room on this thing because it's so small. Like, it's literally, there's a power plant in between your legs. Dice que Paul Jones hizo la moto y que la moto pues es de tamaño reducido y que tuvieron que poner los componentes entre las piernas porque no hay más espacio. Entonces puso directamente la planta de potencia va entre las piernas del motorista. So, Y I don't know which one to están say. bromeando con eso y sin más. When we started actually making this, I wanted to make something that was small and compact and something that could fit on your ship no matter what it was. I think Paul went ahead and just did that, and it looks pretty cool to me. Tumble Rain. Dice que cuando empezaron a diseñar querían hacer algo realmente compacto para que pudieran encajar en cualquier nave sin importar cuál, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo veremos. A ver en qué nave se puede llevar y qué no. Vamos a seguir. Ranger is Tumbrel's new entry into the market with their motorcycle. Sort of an off-road, do-it-everything kind of vehicle. 2 wheels, but quite flexible basically. So it's like part adventure bike, part race bike, part combat bike. Que es pues que tiene las ruedas, ¿no? En plan rollo off-road y tal, y que es parte perdido, tengo que volver a ponerlo. Wheels, but quite flexible basically. So it's like part adventure bike, part race bike, part combat bike. Vale, es parte moto de aventuras, moto de combate y otra hay moto de carreras. Moto de aventuras, moto de combate y moto de carreras. Depending on which model you want to go for. Dependiendo en The qué three modelo vayas versions a of ir. The Tumble Ranger are what we're calling the touring version, the combat version, and the tuner version. The touring version basically has a place for 3 mission boxes. So Ok, hay la Touring version, la Combat version y la de carreras, ¿no? Y entonces, en este caso, la Touring tiene espacio para 3 cajas de misiones. that you can pick up a mission box, store it on there, and then take it to your destination. Puedes The pillar una combat caja, version subirla basically y... just has guns on it, and it's meant to give you some offensive power. La de combate pues tiene aquí las armas como la que vemos y que te da algo de potencia ofensiva en el combate. The tuner version is the racing version. It's got that extra boost capability and an extra battery so you can go a little longer. La tuner version tiene como más potencia y además tiene más energía. O sea, tiene más energía, más celdas de energía, por lo tanto puedes viajar más tiempo. There was a lot of Recorrer backwards más and forwards distancias. about different styles, different configurations. Because we've had to deal with
strict sizes for components. That dictates quite a lot and sort of puts a lot of constraint onto your design. People will see straight away that it's got the tumbrel DNA in the bike. I mean, you can't fail to notice it. Dice que a la hora de diseñar la nave, pues que tenían todo muy constreñido, los componentes y tal, y que a la hora de verla, que no hay duda de que es de Tumbril, ¿no? Que tiene totalmente el ADN de Tumbril, y ya se ve, la verdad es que está bastante. I'm really excited about this concept. I can't wait for it to get into the community's hands so they can feel the terrain beneath their feet and start their own biker gangs. Dice que no puede esperar a ver las motos en manos de los bakers, y, o sea, de la gente que juega, ¿no? De los jugadores, y sobre todo por el hecho de que le gustaría ver bandas de moteros, para bandas de moteros, bueno, con las motos de Trumpet. So, what did we learn this week? We learned that the sound of exploding spaceships is truly the international language. When having major battles in Korea or the underground facilities, it's important that you can actually see what's happening. Game of Thrones. Dice que hemos aprendido esta semana. Hemos aprendido que el lenguaje de naves explotando es un lenguaje internacional. Hemos aprendido que hay combates en Corea y lo que está pasando es Game of Thrones. Juego de Tronos, ¿no? And motorcycles are still super cool in the year 2949. To our subscribers, our thanks for making each episode possible. And to everyone, we'll see you next week. Dice que las motos siguen siendo cool en el 2949 y gracias a todos los backers porque esto sea posible, y que nos vemos la siguiente semana. Ok, vamos a completar el Inside Star Citizen de hoy, echándole un vistazo a esas motos, a la de ya. Un segundito. Es que está por ahí, vamos a mirar. Uf, ya va medio petada la... Ya va medio petada la web. Ok, aquí está. La Trumbull Ranger. Cuando la aventura llama, permanece en tierra. O algo así, ¿no? Exactamente. Bueno, los últimos guerreros de Trumbull toman bueno, el campo a través. Quitando lo que sería la seguridad del Cyclone, creando una unión perfecta entre el piloto y la carretera. Es más, tiene mejor respuesta, durabilidad y bueno, que es la polla comparada con ninguna otra motocicleta construida, ¿no? Todo eso. Bueno, pues vamos a ver eh, una mochila, un tal, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Vamos a ver a la mandanga lo que interesa, ¿no? Que son los precios. Hostia, pues por 30 pavetes tenemos aquí, creo que el LTI más barato de toda la historia, ¿no? Darle a Morinfo. Lifetime Insurance. Pues sí, señores. A ver, otra vez que nos cargue. Aquí está. 36, bueno, son 36, pero creo que aquí porque me sale con el IVA. Sí, porque me sale con el IVA, pero son 30 pavos. Son 30 pavos sin el IVA, parece ser. O sea, es un LTI bastante barato, la verdad. Vamos a ver qué más cosas tiene, porque esta es la de combate, se supone. A ver si hay más información.
Parece más información. Parece más información de momento, ni de las armas que tienen, ni del tamaño. Sí que se vende aquí, bueno, la de carreras y la de carreras y la de la CV, esta es la de misiones, la de cajitas. La de cajitas, la de carreras vale lo mismo. La de combate, como siempre, pues es más cara, ¿no? Y luego el paquete completo con todas, que son 102 pavos, que te viene con Tumble Ranger, las tres. Y te viene con la chupa de... o algo de Renegade. Sí, te viene con... Hostia, te viene con la ropa de... Con la ropa de carga, con la ropa de carreras y con la chupa de cuero. Vamos a ver si viene la chupa de cuero en el resto de las versiones. Porque no... Uf, esto hay que mirarlo luego a ver qué coño es. Sí, viene con... Viene con la equipación esta O sea, viene con un traje, ¿no? Viene con un traje. Lo que pasa es que, bueno, al final ese traje... A ver, efectivamente, aquí también vendrá con otro traje. Vamos a comprobar por si acaso. Pero tiene toda la pinta. Renegade Racing Best. Sí, 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 sí. Ey, Buenas, Spook. Un segundito que estoy en directo y ya. Y ya acabo. ok, tío. Dame un segundo. A ver. Y esto que viene siendo, pues, todo lo de Trumville y tal. O sea, esto no sé quién lo querría. O sea, la verdad, ¿para qué coño quieres esto, no? ¿Para qué coño quieres esto? Madre mía. En fin. Bueno, pues viendo cómo está esto, yo creo que una de estas va a caer, ¿eh? Yo creo que una de estas va a caer. ¿Vosotros qué queréis, qué creéis, chavales? ¿Que va a caer una de estas o no? ¿Cómo la veis? ¿Os mola el rollito de las motos estas o no os mola? Hmm, La verdad es que está interesante. Bueno, y hasta aquí el reverse de verse perdón, el reverse de verse. Hasta aquí el Inside Star Citizen de esta semana. Espero que os haya gustado. Lo corto ya para que quede perfectillo para YouTube y para que la gente lo revea, ¿vale? Pues nada, chicos, gracias a todos por el apoyo y nos vemos en un ratito. Hasta luego.